dentro del tema de la soberanía de Dios, quisiera compartirle acerca de la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios es la raíz nutritiva de la piedad. En ella encontramos el consuelo y un fuerte fundamento para nuestra esperanza. Todos nosotros hemos pasado por momentos muy desafiantes, ¿verdad? Y necesitamos esa esperanza, necesitamos ese consuelo y lo encontramos muy frecuentemente en saber de que Dios aún está en el trono. Él es soberano, Él lo causó o lo permitió por un propósito que tal vez no lo sepamos. Si ustedes se recuerdan cuando estuvimos viendo cómo conocer la Biblia, cómo es que nosotros hemos logrado tener nuestra Biblia en español. Y hablamos de cuántos mártires, cuántos que sacrificaron sus vidas debido a la Inquisición y debido a un montón de otros aspectos históricos donde tuvieron que luchar contra el imperio, ¿verdad? Ellos no vieron el propósito, muchos de ellos les aseguro que ni siquiera vieron el propósito por el cual ellos lucharon de esa manera. Sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y probablemente ellos tenían un conocimiento mucho más profundo acerca de la soberanía de Dios, pero nunca lograron verlo, ¿verdad? Nunca lograron ver el propósito por el cual estaba sucediendo lo que sucedió en sus vidas. Así que, como decía David también, este atributo, tal como los otros atributos de Dios, no está encapsulado en sí mismo, sino también está entretejido con otros. Y veremos cómo en nuestra próxima sesión estaremos compartiendo acerca de la providencia de Dios y veremos cómo la soberanía de Dios está entretejido con la providencia de Dios y así también el poder de Dios y otros atributos. La verdad es que cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, debemos comprender de que existe un tema dentro de los fundamentos de la fe que está enteramente dedicada a la salvación, del proceso de la salvación y en todo detalle. Pero ya que estamos hablando de la soberanía de Dios, era imposible poder dejar de lado este aspecto tan importante acerca de la soberanía de Dios, porque Él es soberano en la salvación. Ahora, para comenzar, existe una pregunta fundamental, debemos partir por ahí. ¿Salva Dios a todas las personas o solo a algunos? Y tal vez, no sé si usted ha pasado por su mente esa pregunta. Ahora, el tema de la soberanía de Dios en la salvación ha sido motivo de muchos debates. Y esto no estoy hablando de debates del año pasado, del mes pasado, de este siglo. Estoy hablando de debates que vienen desde el siglo V después de Cristo. ¿Se pueden imaginar? Y todavía el debate continúa. Y es que esta pregunta es muy importante. ¿Solamente salva a Dios a todas las personas o a algunos solamente? Ahora, hay quienes sostienen de que Dios salva a todas las personas. Todos se van al cielo, ¿verdad? Oiga, cuando uno va a un funeral a veces, oiga, no, era muy bueno, ¿cierto? Eso se llama universalismo en términos teológicos. Todos se van al cielo, pero les quiero compartir que ni siquiera la Iglesia Católica Romana sostiene esa doctrina, de que todos se van al cielo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no salva a todas las personas? O a lo mejor usted ha pensado eso, se ha preguntado, ¿por qué simplemente no salva a todas las personas, verdad? Y la pregunta será, a lo mejor, subsecuente sería, ¿será que algunas personas son pecadores? Y a lo mejor tú te estás preguntando, sí, la verdad es que en el fondo yo pienso que realmente no me voy a ir al cielo porque he pecado mucho. Mi pecado ha sido abierto, realmente he hecho cosas terribles en mi vida. Y a lo mejor ese es tu punto de vista, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque esa es la revelación de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están en las Escrituras. Y Pablo lo dice en Romanos 3, capítulo 3, verso 9. Dice, entonces, ¿qué?
¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Luego más tarde en el mismo capítulo, Pablo dice, porque todos pecaron, no alcanzan a la gloria de Dios, o las versiones más antiguas dicen, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, para Dios, todos hemos pecado, todos le hemos ofendido, todos hemos sido rebeldes y hemos ofendido gravemente al carácter de Dios. Ahora, es interesante porque Pablo en este verso dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quién es ese nosotros? ¿A qué se refiere con nosotros? Él está hablando de su herencia religiosa, ¿verdad? Los judíos, los hebreos, ¿verdad? Está diciendo, somos nosotros mejores que ellos. Y la verdad es que debemos entender de que nadie es salvo solamente debido a su herencia religiosa. Solamente porque en mi familia, por generaciones y generaciones y generaciones, todos hemos creído, todos hemos sido católicos o cualquier religión que tú puedas nombrar. Aún nadie es salvo solamente porque es cristiano evangélico. No importa si tu papá, tu abuelito, tu bisabuelo fueron pastores, nadie es salvo solamente porque eres parte o perteneces a cierta religión. Pero lo que está diciendo Pablo a través de estos versos es que por naturaleza todos estamos bajo pecado. Sin Cristo estamos todos bajo pecado. Pablo dice claramente que estamos todos bajo condenación, ¿verdad? La verdad es que si fuera que Dios no salvara a algunos solamente porque son pecadores, entonces nadie sería salvo. Pero aún así, Dios salva a algunos. Entonces la pregunta será tal vez, ¿será porque que Dios nos salva a algunos porque son muy duros de corazón? Y tal vez tú estás pensando eso. No, la verdad es que he sido muy duro. Me han compartido un número de veces el Evangelio, un número de veces la palabra de Dios, y yo la he rechazado. Y la verdad es que una tras otra vez mi vida se ha caracterizado porque cada vez que me han compartido el Evangelio, yo lo he rechazado, he sido duro. La respuesta es no. No es que Dios no salve a ciertas personas porque han sido duros de corazón. Y lo dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, verso 26, dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Debemos reconocer que Dios redime al pecador y lo hace nacer de nuevo por su poder, a pesar de que teníamos todos nosotros un corazón de piedra, insensible hacia Dios, engañoso, orgulloso, hostil hacia Dios, rebelde, que en muchas ocasiones levantábamos nuestro puño al cielo diciendo, no permitiré que este reine sobre mi vida. Y a pesar de eso, Dios todavía salva a algunos. Por gracia somos salvos. Es algo que no merecemos, la salvación. Bueno, entonces, inevitablemente, ¿cuál es la próxima pregunta? La pregunta es, ¿será que algunos no son salvos porque han rechazado abiertamente el llamado al Evangelio? Bueno, permítame responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Es el hombre soberano sobre la salvación? ¿La salvación depende del hombre? ¿Qué parte tiene Dios en el proceso de la salvación? ¿O tiene alguna parte del todo? Y como le decía, es un tema muy disputado, la soberanía de Dios en la salvación, porque en el fondo el argumento es de que si Dios salva solamente a algunos,
entonces Dios debe ser injusto, porque elige a algunos y pasa por alto a otros. Y esto a pesar de que todos nosotros conocemos el Antiguo Testamento y vemos allí que Dios eligió a Israel de entre todas las naciones. Piensen en eso por un momento. Si hubiese alguien en el Antiguo Testamento argumentando de que Dios es injusto, ¿sería alguien de Israel o de las tribus paganas de alrededor? Lógicamente sería desde las tribus de alrededor, ¿verdad? De los países de alrededor, ¿cierto? Porque alguien que ya es elegido no estaría argumentando de por qué Él es injusto en ese sentido, ¿verdad? Y es que el abandono del conocimiento de Dios desde los púlpitos, desde los últimos cientos de años, ha habido realmente un abandono. Ha llevado al hombre a sostener de que Dios solamente es amor, ¿verdad? Es un Dios amor, que es solamente amor, benevolente, que tolera todo, que tolera aún el pecado, que es incapaz de castigar, es incapaz de reprender y de elegir a algunos y de pasar por alto a otros o de reprobar a otros. Por otra parte, si no me equivoco, decía Renzo, queremos vernos a nosotros mismos como soberanos, ¿verdad? Queremos vernos a nosotros mismos teniendo una participación en la salvación, forjándonos nuestro destino, siendo autónomos. Queremos vernos a nosotros mismos llegando al cielo y ya nos vemos en el cielo y decimos, oye, supongamos que alguien le pregunte a usted, ¿cómo que llegó aquí? Es que yo acepté a Cristo en mi corazón. Sería probablemente una respuesta muy común. Pero esta idea de que llegamos al cielo porque aceptamos a Cristo en nuestros corazones no está anclada en la Biblia. Esta es una idea que comenzó más o menos a final de los años 1700 hasta mediados de los años 1800 durante el segundo gran despertar. Fue una época de gran entusiasmo religioso, pero este entusiasmo tenía un aspecto interesante, porque cada vez se fue apartando más de las verdades doctrinales encontradas en la Biblia. Tuvo un gran énfasis en la decisión personal y en la innovación del evangelismo. Y aquí vemos un nombre que a lo mejor usted lo ha escuchado, tal vez no, Charles Finney, el cual tuvo mejores ideas, nuevas ideas, porque él originalmente iba a una iglesia bíblica. Pero él tuvo una mejor idea en cuanto al evangelismo. Esto con el tiempo impactó las grandes cruzadas evangelísticas. Y con eso se dio paso a lo que hoy día se conoce como la oración del pecador, la cual fue una reducción a la aproximación que se llama acepta a Jesús en tu corazón. Y es que, claro, cuando tú tienes un estadio lleno, y eso todavía ocurre un día, probablemente lo has visto en tus medios sociales, 20.000 dieron su vida a Cristo, 20.000 son salvos, ¿verdad? 10.000. Probablemente, no sé si he sido yo solamente el que lo he visto, pero todavía hoy en día existen esas cruzadas evangelísticas y se sacan ese tipo de conclusiones. 20.000 salvos que dieron su vida a Cristo. Y es que la idea detrás de todo esto es que el mundo se va a acabar. Por tanto, debemos hacerlo lo más fácil posible para que la gente sea salvo. Esa es la idea detrás de esto. Pero como le decía en un principio, esta idea no está anclada en la Biblia. Y es que la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación es una de las doctrinas más amadas y al mismo tiempo más resentidas. Y es que para muchos esta doctrina es racionalmente y emocionalmente injusta.
y es que esta doctrina aplasta contundentemente la autonomía humana y lo que se conoce como el libre albedrío. El libre albedrío es un tema en sí mismo, que en algún momento estaremos viendo en más detalle, pero debemos recordar que la raíz de todo pecado se encuentra en la autonomía del hombre y la sustitución de Dios por uno mismo. Acuérdese que en el jardín el hombre, al pecar, en pocas palabras dice, yo ahora soy la fuente de lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Verdad? Pero las Escrituras proclaman que no es nuestra razón, ni tampoco son nuestras emociones, ni tampoco nuestros deseos los que determinan lo que es verdadero. Dios determina lo que es verdadero y lo determinó a través de las Escrituras. La idea de que podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos o que tenemos una participación en el proceso de la salvación tiene una implicación directa con lo que es la doctrina de la depravación total. No sé si algunos de ustedes la han escuchado en algún momento. Es importante comprender la importancia de la caída del hombre en el jardín para poder comprender la salvación del hombre. Es importante comprender que para Dios cada facultad del hombre fue severamente afectada con la caída. Severamente. Y debido a eso, es incapaz por sí mismo de poder acercarse a Dios, de poder volverse a Dios y arrepentirse. Totalmente incapaz. Razón por la cual solamente tenemos esperanza en Cristo y lo que Él hizo en la cruz para poder acercarnos a Dios y poder tener acceso a Él. Bueno, allá Jeremías, de alguna manera nos trata de explicar esto. Si usted ve en Jeremías capítulo 17, verso 9, es un verso muy conocido. Voy a de alguna manera comparar dos versiones. La versión más antigua, la Reina Valera, que probablemente ustedes la conocen, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? Eso es lo que lo conocemos. Pero una de las versiones más precisas, más modernas, dice lo siguiente, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El lenguaje detrás de este sin remedio, el lenguaje original, habla que está en una condición más allá de toda cura. Pablo pudo expresarlo también de una manera que nos ayuda a nosotros a comprender mejor la condición del corazón humano. Dice en Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. En nuestra condición natural, sin Cristo, para Dios, estamos muertos. Razón por la cual Jeremías dice que no tiene remedio, está más allá de toda cura. Y es razón por la cual, según Pablo, el arrepentimiento al final del día es un don de Dios. No es que el hombre pueda, el arrepentimiento no es algo que el hombre pueda agitar por sí mismo, sino que es Dios quien concede el arrepentimiento. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero también lo vemos en Hechos 11:18. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Pablo dice que la fe es un don, y que tenía que ser así debido al efecto devastador de la caída, del pecado. Pero aún así, hay grandes secciones de la iglesia que sostienen de que el efecto del pecado es solamente que el hombre terminó enfermo o agonizante.
solamente afectado parcialmente, pero que aún tiene la capacidad en sí mismo de elegir a Dios. Grandes secciones de la iglesia creen eso. Pero para eso es necesario ver en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Ver cuál fue la instrucción que Dios le dio a Adán en el jardín. Lo vemos allá en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y esto es lo que dice. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente te enfermarás. ¿Dice eso? ¿Ciertamente te enfermarás? ¿O dice ciertamente quedarás agonizando? No dice eso, ¿cierto? Dice ciertamente morirás. Pero, ¿qué realmente significa la muerte, según este verso? Bueno, no podría significar la muerte física, ¿verdad? Porque ellos continuaron viviendo después de un tiempo. Está hablando de la muerte espiritual, la cual fue inmediata. Fue la obliteración de la facultad del hombre que permite al alma estar en comunión con su Creador. Todo fue absolutamente destruido. En pocas palabras, ahora el hombre, en su condición natural, es esencialmente impulsado por principios erróneos. Y que es completamente, escúchenme bien por favor, es completamente incapaz de amar a Dios o de hacer algo que merezca o contribuya hacia la salvación. El pecado afectó al hombre, queridos hermanos y amigos, mucho más de lo que nosotros pensamos. Ahora el hombre tiene una mente en tinieblas, alejada de Dios, tiene un corazón que está endurecido y una voluntad que responde solamente a deseos pecaminosos. Esa es la condición del hombre, espiritualmente muerto, sin Cristo. Y ya sabemos nosotros más o menos cuál fue el flujo de los eventos en Génesis, ¿cierto? Allá Adán y Eva pecaron, fueron juzgados y luego de eso fueron expulsados, ¿verdad? Dice Génesis 3:24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, en el centro del jardín tenemos dos árboles. Tenemos el árbol del conocimiento del bien y el mal y tenemos el árbol de la vida. El árbol de la vida aún se menciona en un par de versos, aún en el Apocalipsis. Y estos querubines estuvieron allí para resguardar el acceso, para guardar el camino del árbol de la vida. La incapacidad del hombre aquí realmente se destaca con la presencia de estos ángeles, bloqueando cualquier intento humano de poder recuperar su acceso a Dios. Realmente no hay nada que Adán y Eva pueden hacer. No hay escalera alta, tan alta como para poder pasar nuevamente. No hay espada tan fuerte y tan grande como para poder abrirse paso. Están en problemas y aquí no se trata simplemente de que el hombre no tenga permiso. Es que realmente ahora el hombre no tiene la capacidad de volverse a Dios. Esa es la condición natural del hombre. Por sí mismo no puede ser salvo. Y Jesús lo confirmó esto, ¿verdad? En su entrevista con Nicodemo allá en Juan 3:5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es que no tenga permiso, sino que realmente este poder, porque nosotros sabemos que en español, mamá, puedo ir a la cocina, y es como un permiso, ¿verdad? No se trata de eso. Es que es totalmente incapaz de volverse a Dios.
y no tiene la capacidad de entrar en el reino de Dios a menos que haya nacido de nuevo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante. Nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. Nadie puede escoger nacer de nuevo, ¿verdad? No sé usted, pero yo no me acuerdo a mi papá y mi mamá que me pidieran permiso a mí para ser concebido o para nacer. La última vez que chequeé, los niños no tienen ninguna parte en lo que es el proceso del nacimiento y de la concepción, ¿verdad? Y Jesús lo que está haciendo aquí es tratar de que las personas puedan comprender una gran verdad espiritual a través de un proceso natural que todos conocemos, ¿verdad? Nosotros no podemos escoger nacer de nuevo. Dios es soberano en la salvación. Ahora, grandes segmentos de la iglesia creen exactamente eso. Levantan la mano, ¿verdad? Aceptan a Cristo en sus corazones y son declarados salvos allí mismo. Pero no sucede así. Tradicionalmente ese ha sido el resultado predominante de las grandes cruzadas evangelísticas. ¿Qué genera esta manera de procesar el evangelio y la salvación? Bueno, personas que profesan al final ser cristianos y realmente nunca han sido. Nunca fueron. Van a la iglesia, tal vez, pero realmente no son salvos. Y eso es claramente observable porque existen marcas del nuevo nacimiento, existen evidencias que van a ser naturalmente, van a ser mostradas, ¿verdad? Lo anterior se manifiesta frecuentemente como normalmente, ¿cuáles son los síntomas? Una falta de compromiso, liviandad, falta de pasión, pero en el fondo lo que sucede es que no está llevando las marcas de Cristo en su vida. Es más o menos lo que sucedía en los tiempos medievales. ¿Ya? ¿Qué sucedía? Esta es la manera como se evangelizaba en esos tiempos. El Papa reunía ejércitos para sí mismo, iba a las conquistas de los reinos germánicos, por ejemplo, de los reinos sajones. Y allá estaban tratando de conquistar esas regiones y pasaban años, una victoria y luego retrocedían, hasta que al final lo que hacían es lo siguiente: llegaban a un negocio, un tratado de paz con el jefe tribal. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, parte del tratado de paz es que él tenía que bautizarse. Y al bautizarse él, todos los demás peones y todas las personas que vivían bajo la autoridad del jefe tribal tenían que bautizarse y eran declarados salvos, eran declarados cristianos en ese momento. Increíble. Pero eran realmente, usted pregúntese, ¿eran cristianos realmente o no? Probablemente no. Ya existe una gran diferencia con lo que era a principios del siglo III. Usted sabe que para que una persona pudiera bautizarse en el siglo III, tenía que pasar 3 años, por lo menos, de instrucción doctrinal antes de bautizarse. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es lo que deberíamos hacer hoy día, pero por lo menos en lo que puedo decir en esta iglesia, hay un periodo de instrucción antes de bautizarse y antes de ser miembro. Hay un curso para que la persona pueda saber lo que está haciendo, ¿verdad? Para que pueda preguntar, para que pueda comprender la verdad del Evangelio. ¿Cuántas personas son bautizadas hoy en día sin ni siquiera comprender qué es el Evangelio? Pero todo se hace para lograr de que sea fácil, ¿verdad? Para que entren. Pero la verdad es que son salvos o no son salvos. La línea de fondo es que es imposible que puedas responder al llamado de Dios en tu vida sin que Dios, el Espíritu Santo, te dé una nueva vida espiritual. Es como si le pidieras, realmente es como si le pidieran a un perro que vuele, ¿verdad? Bueno, el perro, la verdad, no puede volar porque no está en su naturaleza que vuele, ¿verdad? Y para que el hombre pueda responder al llamado de Dios, debe Dios primeramente cambiar su naturaleza espiritual.
Necesitamos una nueva naturaleza que nos permita responder al llamado, porque si fuera que la salvación dependiera realmente de nosotros mismos, como muchos lo quieren hacer creer, entonces nadie sería salvo. Allá lo vemos cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero y va pasando por Filipos, lo vemos en Hechos 16, 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Lo ven? El Señor abrió su corazón. Tenía que ser de esa manera. De lo contrario, ella nunca habría abierto su corazón. Un muerto no puede abrir su corazón porque está muerto espiritualmente. Alguien dijo que si la salvación dependiera de Dios en un 99.99999% y del hombre un 0.00001%, estaríamos todos perdidos. Todos perdidos. Dios es soberano en la salvación. Y Jeremías nuevamente habla de esta imposibilidad de que nosotros mismos podamos ser salvos por una decisión propia. Dice: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Y es que el etíope, obviamente que aún en esos tiempos era una persona que tenía probablemente la piel oscura, ¿cierto? Y lo que Jeremías está diciendo: ¿puede él cambiar su piel? ¿O el leopardo aún mudar su aspecto, borrar sus manchas? La respuesta a esta pregunta retórica es 10.000 veces no, nunca. ¿Verdad? Jeremías está afirmando la incapacidad de Judá y por extensión nuestra propia incapacidad de arrepentirse y de volverse a Dios por sí mismo. Dios lo que está diciendo aquí es que es imposible que podamos cambiarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede cambiar la naturaleza del hombre. El hombre siempre actuará de acuerdo a su propia naturaleza. Dios es soberano de la salvación, porque a menos que Él otorgue el nuevo nacimiento, es imposible que pueda ver el reino de Dios. Esta es la parte del proceso de salvación. En esta parte, el hombre no juega ningún papel. Es imposible. Un niño o una niña no juega ningún papel en la concepción. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, nacemos naturalmente fuera del jardín, con un corazón muerto, espiritualmente muerto. Y esta es la raíz de toda la humanidad, y la culpa del pecado fue imputada o puesta a la cuenta de todos. Ya somos personas caídas aún antes de nacer. Y Pablo lo confirma. Allá en Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, no la enfermedad, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, se refiere a la elección soberana de Dios sobre sus elegidos. En el Antiguo Testamento, como le decía antes, Dios eligió a Israel de entre todas las naciones. Y esto significa el rechazo o la reprobación de otras naciones. En Romanos 9:13 dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pablo explica que la elección de Jacob en este capítulo, en Romanos 9, no tiene nada que ver con sus obras, nada que ver, o con algo que hubiese ameritado su elección, ya que su elección tomó lugar antes de nacer, allá en la eternidad pasada, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, rápidamente, ya acercándonos al final, quiero que veamos por lo menos dos objeciones a la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, y hay muchas más objeciones, pero queremos irnos para la casa esta noche, ¿cierto, verdad? Así que bueno, ¿cuál es la objeción número 1? Está basada en Romanos 8, del verso 28 al 30, y dice: y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan a bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a eso también glorificó. Note que estrecé la palabra los que. ¿Ya? Se lo voy a explicar en un minuto el por qué. Esto se llama como la cadena de oro de la salvación. Y aquí lo que debemos comprender es que el origen de la fe y de la salvación es algo que tiene su origen en la eternidad pasada. El argumento está basado, digamos, en contra, digamos, de la soberanía de Dios en la salvación, está basada en lo que dice que de antemano conoció y los predestinó. Okay. Déjeme rápidamente leer una sección de la teología sistemática de MacArthur. Esto es lo que dice con respecto a ese de antemano conocer. El sentido del conocimiento de Dios usado en Romanos 8:29 no habla de un simple conocimiento de los hechos, sino más bien de una relación íntima de pacto basada en la elección soberana y marcada por su favor y su amor. Cuando Pablo declara que Dios ha conocido de antemano a los individuos, está indicando que Dios ha determinado poner su amor electivo y su favor en ellos, y los ha apartado para mantener una relación íntima, personal y salvadora con ellos. Conocer de antemano es amar con antelación. En ese sentido, tanto la presciencia en Romanos 8:29 como la predestinación que Pablo introduce en la siguiente frase son simples sinónimos de la elección de Dios. La predestinación habla de la elección desde la perspectiva de la soberanía de Dios, aunque la presciencia alude a la elección desde la perspectiva de su amor. Ahora, MacArthur agrega que la palabra usada en el Antiguo Testamento para expresar conocimiento, ¿verdad? Estamos hablando de ese conocimiento de antemano, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, esa palabra conocimiento apunta a la relación íntima del pacto entre Dios e Israel basada en su elección soberana de ellos. Ahora, como ilustración, tenemos al profeta menor Amós, capítulo 3, verso 2, y para que lo vean, voy a comparar dos versiones bíblicas. Tenemos la Reina Valera, la cual dice: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré de vuestras maldades. El énfasis está en la palabra conocer, dice: a vosotros solamente he conocido, ¿verdad? Pero la Nueva Biblia de las Américas, que es una Biblia más precisa, de acuerdo a los manuscritos disponibles, dice: solo a ustedes he escogido de toda la familia de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. En pocas palabras, el conocimiento de Dios está basada en una relación íntima de pacto, basada en la elección soberana y marcada por su favor y su amor. No es simplemente de que Dios vio a través del túnel del tiempo y vio que acá en el año 2026 alguien dio su vida, entregó su corazón a Cristo, aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, bueno, fue acá a la eternidad pasada y en vista de que esa persona en el año 2026 aceptó a Cristo en su corazón, entonces yo lo elijo y lo predestino. No sucede así. Por eso que les dije y puse ese énfasis en la palabra los que, porque debemos clarificar que en este verso, cuando dice a los que de antemano conoció, allí tenemos el pronombre los, ¿verdad? Para aquellos que a lo mejor se acuerdan cuando fueron a la escuela, allá en Sudamérica, Centroamérica a lo mejor, los pronombres reemplazan a una persona, no a un acontecimiento, no a un evento, ¿no?
hechos u obras que pudieron hacer ellas. Por lo tanto, ¿por qué esto es importante? Porque el pronombre los está reemplazando a personas. Lo hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, nuevamente déjeme enfatizar de que esto no se trata de Dios eligiendo en la eternidad pasada en base a alguien que hizo algo, porque nuevamente Pablo dice que esto no es por obras, sino que simplemente, como dice MacArthur, está basado en la elección soberana y en el amor marcada por su favor y su amor. Simplemente, como decía en nuestro texto inicial de nuestra lectura, es simplemente por el beneplácito de Dios. Él lo deseó de esa manera. Veamos que también dice Efesios, nuevamente capítulo 1, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante de Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿cuál es la definición de la soberanía de Dios? De acuerdo al diccionario Easton, es su derecho absoluto de hacer todas las cosas según el propio beneplácito o placer y aprobación. Entonces, cuando consideramos los versos anteriores, existe una buena posibilidad de que el aspecto que Pablo está tratando de resaltar resulte problemático para muchas personas. Porque pueden llegar a pensar de que si Dios elige, entonces eso destruye la capacidad del hombre, su capacidad autónoma de él mismo elegir, ¿verdad? Recuerden, ¿cuál era la imagen que teníamos de ese hombre llegando al cielo? Yo soy salvo porque yo elegí al Señor, porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Entonces, ¿cuál es la postura tradicional? Es que la elección es colectiva, y esto lo que yo lo estoy leyendo lo saqué de una Biblia de estudio, ¿verdad? La cual, como van a ver ustedes, no es precisa, ¿no? La verdad que no es de acuerdo a lo que hemos compartido. Dice esto, es que la elección es colectiva y comprende a las personas solo en la medida que se identifican y se asocian con el cuerpo de Cristo. En pocas palabras, existen dos condicionales para la elección: que la persona acepte a Dios en sus corazones y que permanezcan. Entonces Dios luego los considera como elegidos. Claramente Pablo, Jeremías y otros autores inspirados tenían una idea diferente. Lo que este último verso nos dice es que ni la gracia salvadora ni la fe con que se confiesa a Jesús proceden del creyente. Y esa es la siguiente objeción, y con esto vamos terminando. ¿Cuál es la siguiente objeción? Es que ellos, al tratar de hacerlo fácil para que puedan entrar en el reino, ¿verdad? Ellos aluden a Romanos 19, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Bueno, ahí lo tienen, fácil, ¿verdad? Pareciera que este verso nos estuviera diciendo que la salvación al final recae, es una decisión que recae en la persona. Pero aquí no se trata de repetir una oración sin una convicción profunda. ¿Qué significa el confesar con tu boca? No es solamente repetir, ¿verdad? Porque en el lenguaje original eso habla de estar de acuerdo con el mensaje del Evangelio. De que debe haber un convencimiento profundo de que soy un pecador, de quién es Cristo y de su obra en la cruz. Ahora, ¿qué dice el verso? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón. Lo hemos compartido anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es la idea bíblica del corazón? La Biblia no habla del corazón solamente como la fuente de las emociones, ¿verdad?
sino que habla en términos de la mente, los pensamientos, el entendimiento, la meditación, aún la memorización. Por lo tanto, el aspecto de aceptar a Cristo en el corazón no se trata solamente de pasar por un pasaje emocional donde se te paran los pelos de los brazos y llegar y repetir una oración. De hecho, confesar con la boca que Jesús es el Señor no es algo que, en principio, no es algo que podamos procesar por nosotros mismos. Lo dice Pablo en 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. En resumen, nadie puede decir Jesús es el Señor de una forma genuina y en adoración, de una manera independiente del poder regenerador y de la presencia del Espíritu Santo. Solamente si ustedes consideran que el aspecto que Pablo habla acerca de Jesús es el Señor, estamos hablando del Señor. Yo soy un esclavo, Él es mi amo, Él es mi Señor. De modo que, en ese sentido, lo que Pablo nos dice en Efesios 2, verso 8, esto no procede de nosotros, es un don de Dios. Es Dios obrando soberanamente desde el principio al final. Efesios 1 nos dice que la elección, la predestinación, la adopción tienen un propósito para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto quiere decir que es Dios el único que puede llevarse toda la gloria en todo el proceso de la salvación. Para concluir, hay quienes sostienen que el propósito de la cruz fue hacer que la salvación sea posible y esté disponible para todas las personas, dándoles la opción de aceptar la invitación y dándoles la oportunidad que ellos inicien el proceso de salvación y Dios pueda responder de esa manera. La doctrina de la soberanía de Dios en la salvación nos enseña que el diseño de Dios desde la eternidad fue proveer salvación para los elegidos a través de la expiación de Jesús en la cruz. De modo que Dios no está mirando desde la eternidad pasada a través del túnel del tiempo, contemplando las posibilidades, reaccionando a lo que las personas decidan hacer, sino que tiene un diseño eterno que está llevando a cabo. No hay ninguna injusticia en que Dios elija a algunos y pase por alto a otros, porque por naturaleza todos nacemos fuera del jardín. Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios, hemos levantado nuestro puño al cielo, ¿verdad? Y todos nosotros nos merecemos el infierno. Lo justo sería de que todo el mundo fuera reprobado. Eso sería lo justo. Porque todo el mundo ha pecado y se ha rebelado ante un Dios lleno de bondad y misericordia. Hermanos, queremos tener una imagen del Evangelio más completa. Queremos darle la gloria a Dios que Él se merece. Queremos también presentar el Evangelio con precisión. No un Evangelio necesariamente fácil y liviano. Ese es otro Evangelio, ¿verdad? La elección soberana de Dios en la salvación debería realmente llenarnos de humildad y debería tener un efecto en nuestra adoración. Deberíamos ser llenos de gratitud hacia Dios, quien eligió y redimió a sus elegidos con la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz para alabanza de su gloria.